Bienvenidos a Bilingüismo Consciente. Soy Rebeca, lingüista especialista en bilingüismo infantil y crianza multilingüe, mamá de 2 niños bilingües y biculturales. Soy una mamá costarricense viviendo en Alemania y conozco muy de cerca los retos que como persona migrante puedes vivir para mantener tu lengua y tu cultura en tus chiquitos. Y este podcast tiene el propósito de ayudarte a entender todo el fenómeno relacionado con la crianza multilingüe y todo lo que es transmitir tu lengua de herencia con respeto y amor. En este episodio hablaremos acerca de 6 tipos de personas bilingües de acuerdo a diferentes criterios. El primer criterio que vamos a tomar en cuenta va a ser el de la edad de adquisición de los niños. El segundo criterio va a ser de acuerdo al grado de activación de lenguas. Y bueno, el tercer criterio está ahí como en el limbo porque es un poco acerca de la dominancia de lenguas por un lado y del proceso de adquisición. Entonces vamos a ir entrando poco a poco en este tema tan fascinante. Es un tema que a mí me encanta hablar y que las familias se enteren de que existe este tipo o estos diferentes tipos de bilingües, porque al estudiarlos uno por uno nos vamos dando cuenta de procesos que están pasando nuestros niños y que para nosotros como padres de niños multilingües es muy importante conocer. Entonces, como vimos en el episodio pasado, hay muchas maneras de definir el bilingüismo, pero acordamos que una persona bilingüe o multilingüe es aquella que utiliza 2 o más lenguas en su día a día, ya sea en su trabajo, en el estudio o en el ámbito familiar. Hoy hablaremos acerca del multilingüismo por migración, es decir, familias que por migrar o casarse con una persona con otra lengua y otra cultura, automáticamente desarrollan un bilingüismo o multilingüismo familiar. Entonces, les pongo el ejemplo de una de mis amigas aquí en Alemania. Ella es de Grecia y su marido es de Bulgaria. Sus hijos hablan con ella griego y con el papá búlgaro. Entonces adquieren el alemán en el kinder. Este es un típico caso de multilingüismo familiar que se ha creado por fenómenos de migración, ¿sí? Entonces, estos perfiles familiares de los que yo estoy hablando continuamente son perfiles de personas que por historia migratoria han tenido contacto con otras lenguas y se han hecho bilingües o multilingües, y muchas de esas personas ahora mismo están criando pues sus hijos también en otras lenguas o en varias lenguas. Entonces, hoy voy a empezar con 2 tipos de bilingües a partir del criterio de edad de adquisición. El número 1 es el bilingüe simultáneo. Estos son los famosos bilingües de cuna, que son niños que adquieren 2 o más lenguas simultáneamente entre 0 y 3 añitos, 3 añitos y medio. Son niños que están acostumbrados a escuchar desde muy pequeños 2 o más lenguas y están muy acostumbrados a convivir con esas lenguas en su día a día. Este tipo de bilingüe puede cambiar de lenguas fácilmente y sus lenguas están en constante movimiento. Es decir, es un proceso dinámico. Todo lo que vamos a hablar aquí son procesos dinámicos que no se quedan ahí en piedra para siempre. Pero en general, en este tipo de niños bilingües simultáneos, las lenguas pocas veces son perfectamente balanceadas, ¿sí? Como hemos hablado en otros episodios, es muy posible que el niño tenga una lengua más dominante que otra o una preferencia de lengua específica. El punto número 2 o el tipo de bilingüe número 2
respecto a la edad de adquisición es el bilingüe sucesivo. Estos son niños que crecen primeramente como monolingües, es decir, como hasta los 3 o 4 años solo han escuchado una única lengua, puede ser en el medio familiar o porque vivían en un país monolingüe con una familia de 2 personas que hablaban una sola lengua y migraron a un nuevo país donde se habla otra lengua específica. Entonces, este bilingüe sucesivo puede ser porque el niño nació en el país donde se habla otra lengua, pero su familia habla una lengua familiar en casa, o que haya sido un niño que migró con su familia. Entonces, estos niños, como les dije, empiezan casi que monolingües y después empiezan un proceso de adquisición en una segunda lengua. Cuando son pequeñitos todavía, como estas edades 3, 4 añitos, 5 años, se les llama adquisición temprana de una segunda lengua. Este tipo de adquisición muchas veces asusta a los padres de familia porque no quieren que sus hijos la pasen mal en el kinder o que los rechacen en la escuela porque no hablan muy bien la lengua del medio social, o no quiere que a los niños los excluyan y desean hacer algo para apoyarlos. Yo definitivamente acerca de este tema voy a hacer un episodio completo donde solo voy a hablar de este tipo de bilingües, pero según mi experiencia trabajando con familias multilingües, la mayoría de estos niños lo que necesitan en este proceso es más un apoyo emocional en casa que otra cosa. Algunos niños, dependiendo de su personalidad, pueden tardar un poquito más en soltarse en esa nueva lengua a la que se están exponiendo. Mientras que hay otros niños que después de 2, 3, 4 semanas comienzan allá a producir palabras y a producir frases, a hacer amiguitos en esta nueva lengua. Entonces es un proceso muy variable que va a depender de muchísimos factores y es muy individual de niño a niño, ¿sí? Es un proceso que a veces dura, es muy duro para los padres, ya que uno como padre o madre quiere, bueno, que sus hijos no la pasen mal, que no tengan dolor, que para ellos todo les salga fácil, pero definitivamente a veces no es todo tal vez tan positivo en el sentido de que en la misma institución, por ejemplo, las maestras no están tan informadas acerca del tema del multilingüismo y pueden aconsejar a los padres de familia de una manera errónea. Y si este es tu caso, definitivamente yo te recomiendo buscar de una vez ayuda profesional para que este proceso sea más fácil tanto para ti como para tu chiquito. Entonces, hasta aquí tenemos 2 tipos de niños bilingües según su edad de adquisición. Los bilingües simultáneos, dijimos que adquieren 2 o más lenguas al mismo tiempo, y los sucesivos que a partir de 3 años y medio empiezan a adquirir una nueva lengua. Empiezan como monolingües y después adquieren una segunda lengua. Entonces, ahora vamos a hablar de otros 2 tipos de bilingüismo que suceden partiendo de este bilingüe sucesivo, de este particular donde los niños primero empiezan con una lengua y después adquieren una segunda lengua. Y voy a poner un ejemplo para que sea un poquito más fácil de seguirlo. Esteban es un niño, hijo de padres peruanos que emigraron a los Estados Unidos, y este niño hasta los 3 años solo habló español en casa. Cuando entró al kinder empezó a aprender inglés y para ayudarlo en el proceso, muchas veces por presión de la institución pasa esto, sus padres también empezaron a hablar un poco de inglés en casa con él para apoyarlo con esa intención. Al pasar de los años, al pasar del tiempo, Esteban se hizo súper dominante en inglés
y su español poco a poco fue quedando en el olvido. Con 8 años, Esteban ahora habla perfecto inglés, entiende casi todo en español, pero no habla ni una palabra de español. A este tipo de bilingüe se le llama, o de bilingüismo, se le llama bilingüismo sustractivo, es decir, se le resta a una lengua, se sustrae, ¿sí? A esto también se le llama language attrition o desplazamiento lingüístico. Esto no quiere decir que Esteban en algún momento de su vida pueda llegar a activar otra vez esa lengua que ha dejado de hablar, pero cuando hay un proceso de adquisición de una segunda lengua y la lengua materna o la lengua familiar que el niño trae en casa empieza a perder el poder en el sentido de ya no se habla, ya el niño no la quiere hablar, ya el niño empieza a perder la práctica, etc. Esto son como alertas de que puede haber un desplazamiento lingüístico o pérdida de lengua. Entonces, mientras que si sus padres hubieran seguido con el español, pero apoyándolo mucho emocionalmente en este proceso del inglés, muy posiblemente Esteban tendría un bilingüismo aditivo. Y este es el otro tipo de bilingüismo del que hablamos aquí. Sería el inglés, lo que hubiera pasado es que el inglés se hubiera sumado, se hubiera adherido a esas otras lenguas familiares. Entonces, en este caso particular, tendríamos un bilingüismo aditivo, ¿sí? Donde la segunda lengua se sigue desarrollando sin que la primera lengua se vea afectada, sino que su primera lengua igual también puede seguirse desarrollando. Ahora, tomando en cuenta esto y pasando a los últimos 2 tipos de bilingües, vamos a tomar en cuenta el nivel de activación que tienen las lenguas a nivel cerebral para categorizar estos nuevos 2 bilingües de los que voy a hablar. El primero es el bilingüe activo, un niño o persona que entiende y habla sus 2 o más lenguas, haya aprendido en la edad que haya aprendido. O sea, da igual aquí si aprendió después de los 4 o 5 años, si aprendió a los 12, da igual. En este caso, una persona bilingüe activa es aquella persona que en su día a día habla y entiende. Puede ser que lea y escriba, no necesariamente tiene que ver con este tipo de bilingüe, pero sí a nivel verbal, de producción verbal y de comprensión, esta persona tiene un buen nivel en ambas lenguas, ¿sí? El bilingüismo activo es la meta que la mayoría de los padres, como yo y en general de niños multilingües, tienen para sus hijos, que sean niños que puedan entender y hablar también sus lenguas. Ahora, el bilingüismo pasivo es el tipo de bilingüismo en el que yo me he especializado ya por muchos años. Estos son niños o personas que entienden sus 2 o más lenguas, pero solo hablan una de ellas. Este tipo de bilingüe tiene características muy particulares y entre este tipo de bilingüe pasivo yo he podido también clasificar diferentes tipos de pasividad. Pero esto yo lo voy a dejar para otro episodio del podcast porque es un tema muy complejo y es un tema que merece su propio episodio. Este tipo de bilingüismo golpea emocionalmente a los padres. Hay mucha frustración, se sienten impotentes, muchas veces no saben más qué hacer con sus hijos para que respondan en esa lengua o para que usen ese idioma específico con su familia. Y yo sé que es un tema, muy, muy, muy importante para muchísimas familias, tanto para las familias que tienen niños pequeños que hablan ambas lenguas, como para las familias que ya están en esta situación de que sus hijos no hablen una de sus lenguas, porque claro, no queremos, como decía antes, nuestra meta es en realidad que los niños
entiendan y hablen ambas lenguas. Y muchos de los padres que vienen a mí a consultorías, que yo agradezco mucho que se informen desde que los bebés están pequeñitos, desde que los niños están pequeños, es exactamente por esto. Rebeca, ¿cómo hago para mantener esa lengua a través del tiempo? Porque vienen momentos como la entrada a clases, entrada a la escuela, donde hay un impacto muy fuerte en el bilingüismo de los niños, específicamente en las lenguas familiares. Entonces, padres que desde muy tempranos ya se empiezan a preocupar por este tipo de temas, a informar, tienen normalmente muchísimo éxito en su crianza multilingüe. Pero como les digo, este va a ser un tema definitivamente del que vamos a hablar en un episodio del podcast. Ahora, voy a ir resumiendo entonces los 6 tipos de bilingüismo de los que hemos estado hablando hoy. El primero es el bilingüismo simultáneo, es decir, niños que aprenden 2 o más lenguas desde muy pequeñitos. El segundo, el bilingüismo sucesivo, niños que a partir de los 3 años y medio, 4 añitos, empezaron una nueva lengua, ya tenían una en casa y a partir de los 3 o 4 años empiezan con un proceso de adquisición en una segunda lengua. Después existe el bilingüismo aditivo, este tipo de niños que les hablaba, que entran, por ejemplo, al kinder a aprender una nueva lengua, teniendo, por ejemplo, el español como lengua materna, después entran al kinder en alemán, por poner un ejemplo, y el alemán se adhiere. Este sería el bilingüismo aditivo, ¿sí? Ese niño que sigue manejando su español o su lengua familiar y se le adhiere esa segunda lengua nueva. O el bilingüismo sustractivo, que es al que se le resta, es decir, la segunda lengua se empieza a desarrollar muy bien, pero la primera lengua se ve afectada y pues muchas veces termina en desplazamiento lingüístico o pérdida de lengua. El tercer tipo de bilingüe del que hablamos es el bilingüe pasivo, niños que entienden muy bien sus lenguas. Algunos niños tal vez ya hasta están perdiendo la comprensión de una de sus lenguas, pero que hablan muy bien la otra, ¿sí? A este tipo de bilingüe se le llama bilingüe pasivo o bilingüe receptivo. Y el último es el bilingüismo activo, que es el bilingüismo al que la mayoría de los padres quieren llegar para que sus hijos entiendan y hablen sus 2 o más lenguas. Entonces es indispensable que nos informemos acerca de esto porque así es como podemos observar cómo va el proceso de nuestros niños y cómo se están desarrollando sus lenguas. Hay banderitas rojas que ya nos empiezan a decir cómo se están desarrollando esas lenguas y por eso es tan importante aprender acerca de la dinámica bilingüe y del bilingüismo para pues saber hasta dónde es normal y cuándo realmente necesito pedir ayuda profesional. Para cada uno de estos tipos de bilingüismo yo tengo diferentes recursos, desde workshops, desde cursos, que por cierto, ahorita está mi curso Los 5 pilares para la crianza multilingüe efectiva. Este curso está en promoción por el Día del Padre y el Día de la Madre aquí en Alemania, que son esta semana. Y está a un 20% de descuento, así que si les interesa muchísimo aprender las bases, este es un curso DIY donde ustedes mismos van haciendo su plan lingüístico familiar. Es un curso para familias con niños desde 0 hasta, 8, 9 añitos, simplemente para familias que quieren aprender acerca de la crianza multilingüe. Es un curso básico. Tienen un workbook de trabajo que en ese workbook ustedes pueden hacerlo con su pareja porque también está en inglés. Entonces, en el caso de que su pareja no hable español, el workbook también está en inglés. Y bueno,
Está en realidad muy completo este curso. También tengo workshops de los diferentes temas para niños que se niegan a hablar una de sus lenguas. Hay muchos recursos de apoyo y por supuesto mis asesorías lingüísticas están aquí para profundizar en tu caso particular, para ayudarte, ayudar a tu familia, ayudar a tu chiquito en el proceso que esté viviendo en este momento. Así que con muchísimo gusto les dejo los links de lo que he estado hablando ahí en la descripción. Siéntanse libres también de escribirme un email si desean para preguntar más información a info@billykids.de. Ahí yo estoy contestando pues todos los días los emails y bueno, con mucho gusto estoy para servirles. Espero que este episodio les haya ayudado mucho, que haya sido esclarecedor, que hayan podido ubicarse ustedes y ubicar a sus chiquitos. Déjenme aquí si quisieran en los comentarios qué tipo de bilingües son ustedes y qué tipo de bilingües son sus niños. Me va a interesar mucho leerlos. Y nos vemos entonces en el próximo episodio de Bilingüismo Consciente.